Ya, muy buenas tardes a todos, chiquillos. Muy buenas tardes a todos. Hoy día en esta clase vamos a resolver el taller de preparación para la prueba que la había dejado la semana pasada. Y entonces el objetivo de esta clase es poder prepararnos para la prueba de mañana. ¿Ya? De los que están aquí, ¿todos se entregaron el taller ya o no? ¿O hay alguien que no lo haya subido todavía? De los de aquí presentes. Yo, profe, todavía no lo puedo subir. Ya. Súbalo ahora, Se, ¿cierto? Si no, voy a desconfiar de usted. ¿Se lo mando por correo? ¿Ya? Sí, o sea, igual se puede subir al campus, ¿o no? Aunque esté O sea, como de que tarea atrasada. no, a mí por lo menos no me deja subirlo. Ah, ya, ya. Sí, mándamelo por correo. Vale. Ya. Ya. Muy bien entonces, chiquillos. ¿Cómo le fue con el taller? ¿Estuvo difícil, fácil? Quiero algunas opiniones, chiquillos. ¿Cómo lo encontraron? Había una, la primera me generó mucho ruido y Ya. no supe cómo hacerla bien. Y había otra igual que empezaba a dudar y eso me hacía como ver si todo lo que había hecho antes estaba malo. Entonces como que la revisé muchas veces. Ya, Y aún tengo dudas de repente, así que... ya. Pero al menos ya As- tengo toda la idea. Ya, súper. Ya, muy bien. Veamos entonces, les comparto pantallita para que veamos el tema de la prueba. Aquí está, comparto entonces. Ya, acá está el tallercito 2. Eran 3 preguntas, 10, 10 y 14 puntos, lo que da un máximo de 24 puntos. Eh, la primera había que utilizar el teorema fundamental del cálculo, ¿cierto? Encontrar la derivada de una función que está definida como una integral, ¿ya? Entonces ahí tenemos que utilizar el teorema fundamental. En el segundo tenía que ver con volúmenes, ¿cierto? Y el tercero, una mezcla de todo lo que hemos trabajado un poquito, ¿cierto? Área y volúmenes. Ya lo que no entró en el taller, como conversamos, fue el tema de longitud de arco que se iba a entrar en la prueba. ¿Ya? Vamos con la primera pregunta entonces. Dejo de compartir. Cambiamos la... Ya. Entonces teníamos un f de x igual a la integral desde 0 hasta g de x de dt sobre raíz de 4 más t cubo. ¿Ya? Eso es lo que nosotros nos daban como una función f de x. ¿Ya? Ahí está. Y la función g de x también te la definían como una integral. ¿Cierto? Te decían aquí que era desde 0 hasta coseno de x de 1 más seno de t cuadrado. ¿Ya? Y quizás solamente por la notación de cómo está escrito este problema puede que complique de antemano. ¿Y qué te piden calcular? Te piden calcular la derivada de la función en pi medios. Ya, wow. Ya, ¿qué es lo que nosotros tenemos que recordar aquí? El teorema fundamental del cálculo. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que tener en mente aquí. Y el teorema fundamental del cálculo te decía que si tú tenías una función, llamamos un f de x, ¿cierto? Aquí desde un 0 hasta un x de alguna otra función, te decía que la derivada de una función está muy ligada con la integral, ¿cierto? Y esto es precisamente h de x. ¿Sí? Que la derivada con la integral son estas funciones inversas. Entonces, eso es lo que tú tenías que tener en mente. Entonces, para poder resolver este ejercicio tenemos que realizar los siguientes pasos. Solución. Ups. Quería hacer 2 puntos. Solución. Encontramos la derivada. F' de x. ¿Qué va a ser el f' de x? Va a ser la integral evaluada en el g de x. ¿Cierto? Bueno, el dt desaparecería. Tendríamos 1 sobre la raíz de 4
más el g de x al cubo. Entonces le podríamos poner aquí un corchetito que lleva al cubo. ¿Ya? Por la derivada de g. ¿Ya? Eso es lo que me enseñó el teorema fundamental del cálculo. Ahora sí, el límite de integración es una función de x y no x, utilizo la regla de la cadena, ¿cierto? Y la regla de la cadena me dice precisamente esto. Entonces, nuevamente tenemos que aplicar el teorema fundamental para poder calcular la derivada de la función g. ¿Ya? Entonces, seguimos avanzando. 1 sobre raíz de 4 más, y aquí obviamente no te conviene reemplazar aquí dentro del g todo el valor de la integral, pues así que dejémoslo por mientras como g de x al cubo, ¿ya? Por la derivada de g. Y la derivada de g entonces sería evaluar la integral en el límite de integración. Entonces tendría aquí que esto es 1 más el seno de coseno cuadrado de x por la derivada del límite de integración, que sería en este caso menos seno de x. ¿Ya? Ahora entonces te pedían calcular la derivada en un valor específico. Te pedían calcular a ti la derivada en pi medios. Entonces cuando tú calculas la derivada en pi medios te va a dar 1 sobre raíz de 4 más, y ahora sí podríamos evaluar el g en pi medios. Ay, creo que me estoy quedando un poquito sin espacio. Vamos a hacer un poquito más aquí la camarita. Por ahí. Ya, 1 más y evaluamos la función g en pi medios. Si yo evalúo aquí en pi medios, tendría que g de pi medios sería la integral de 0 hasta coseno de pi medios. Y coseno de pi medios vale 0. O sea, la integral de 0 a 0. Ahí dijimos que eso inmediatamente es 0. ¿Cierto? Recordamos aquí también una de las propiedades importantes de la integral, ¿cierto? La integral de 0 a 0 o de una constante, la misma constante, vale 0. Súper. Representaba un área nula. Representa un área nula, ¿cierto? Si lo queremos ver gráficamente, este, ¿cierto? Sería un segmento sin área. Entonces aquí tendríamos 0, así que nos queda solamente la raíz de 4. Fantástico. Y aquí bastaría con evaluar. 1 más seno de coseno de pi medio es 0, así que tendríamos seno de 0 por menos seno de pi medios. Y seno de pi medios vale 1, así que tendríamos aquí un menos 1 dando vuelta. ¿Ya? Y ya bastaría con sumar y restar para llegar al resultado final. Seno de 0 vale 0, así que tendríamos 1 por menos 1, nos quedaría menos 1 medio. Y esa era la respuesta final. Menos 1 medio. ¿Sí, chiquillos, se entendió más o menos el ejercicio? Al menos yo lo encontré súper entretenido. Sí, era entretenido porque no era Había el que típico armar problema. claro, había que armar muchas piezas del rompecabezas. Claro, Entretenido. claro. Ya. ¿Alguien no llegó a la respuesta correcta? ¿Que era menos 1 medio? ¿O todos llegaron a menos 1 medio? Me gustaría escucharlos. ¿Sí? Yo, profe, Ya. me fui por el camino largo. Como que o sea, iba bien al principio, pero después como que fui agregando cosas y como que me perdí, porque primero tomé g de x ¿Ya? y lo analicé. Y ahí utilicé el teorema fundamental del cálculo. Y Ya. después lo que me dio, lo que usted le dio ahí, 1 más seno, abajo. Sí. Y ahí eso yo lo reemplacé arriba, donde está el f de x, arriba lo Ujú. reemplacé.
al principio. Y trabajé todo eso, entonces reemplacé todo eso en el T cubo. Oh, no. Entonces, por eso me equivoqué. Oh, rayos. Sí, queda un poco más. Queda harto más largo. Sí, qué fome. Sí, Ya. Pero espero que ahora que lo resolvimos aquí en la clase, eh, lo puedan resolver para la prueba. ¿Sí? Este es un ejercicio bien entretenido para jugar harto con las derivadas, las integrales, con la regla de la cadena y todo eso. ¿Sí? Ya. Bien, entonces. Impecable. Profe, me confundió el hecho de que decía G de X y era G minúscula, entonces yo pensé que era G mayúscula y lo derivé y ahí ocupé el teorema fundamental y saqué el G de X Ya. aplicando el teorema fundamental. Entonces igual Ya. me quedó una cosa monstruosa. Sí, pues fíjense que era muy cortito. O sea, no sé si tan cortito, pero no era tan largo como yo creo que a alguno de ustedes les quedó. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por sus opiniones, su experiencia al resolver este tipo de problemas. Ya, muy bien, muy bien. Ya. ¿Borro? ¿Pasamos al siguiente problema? Pasamos al siguiente problema. Ya. Muy bien. Ya, el siguiente problema tenía que ver con una integral que nosotros no podíamos calcular, ¿cierto? Hablaba de una región, la región R, acotada por la curva y igual seno de x cuadrado. Las rectas x igual 0, x igual raíz de pi. Y no lo tengo aquí en el problema, pero yo creo que estaba implícito esto igual, no creo que ustedes hayan tenido problemas con eso, que estaba acotado también por el eje X, o sea, estábamos solamente trabajando en el primer cuadrante. ¿Ya? Entonces, lo que dice el problema es que si nosotros queremos calcular el área de esta región, no podemos calcularla. ¿Ya? De hecho, nos quedaría algo así. Sí, ¿cierto? Desde 0 hasta raíz de pi. El seno sería seno de 0 es 0, seno de raíz de pi es 0 también, pero por aquí sube y baja, ¿cierto? Como la función seno. Entonces, como algo así. De hecho, no sé si está tan así, pero algo así. ¿Ya? Y esta área sería la integral desde 0 hasta raíz de pi, ¿cierto? De la función superior que es seno de x cuadrado de x. ¿Ya? Y como les comentaba ahí en el taller, esta no es una integral que nosotros podemos calcular. No existe una antiderivada de la función seno de x cuadrado. Entonces esto se resuelve de otras maneras, utilizando series y otras cositas que quizás vamos a ver si es que no alcanza el tiempo. ¿Ya? De hecho, esta y el coseno de x cuadrado se le llama la integral de Fresnel. ¿Ya? Ahí si es que quieren estudiar un poquito de matemática un poquito más avanzada de lo que vamos a trabajar, ahí está. Sí, bueno, no había que meterse en eso para resolver el taller. ¿Ya? Así que no, claro, no se trabaja con el tema del área. Ya, muy bien. Entonces, precisamente esto es lo que no vamos a calcular, porque no se puede. Y te decía que sí podemos calcular el volumen cuando hacemos rotar con respecto al eje Y. ¿Cierto? Si es que hacemos una rotación aquí, sí podemos calcularlo. ¿Cierto? Nos queda ahora ya típico que con el hoyo al medio. ¿Cierto? Nos podemos imaginar esa expresión ahí. Algo así, ¿cierto? Este que. Entonces, obviamente vamos a considerar nosotros rectángulos verticales. ¿Ya? Entonces, como estamos considerando rectángulos verticales y el eje de rotación también es vertical, vamos a tener que nosotros utilizar el método de Corteza. ¿Ya? El método de Corteza. Ya, y calculemos.
¿cómo era la formulita del método de Cortesa? La formulita del método de Cortesa. Era pi por la integral de x por la función, ¿o no? Claro, algo así, 2pi. ¿cierto? Era 2pi, 2pi, creo. 2pi, eso. Sí. Y había una distancia del radio, pero lo Ah, podíamos bueno. dejar como X, como el centro es el eje Y. Claro, eso, ¿cierto? Aquí, Era el radio y la altura y la de la altura. función. Ya, perfecto, eso es. Tengo que considerar el radio y la altura al eje de giro. Entonces, consideramos 2pi, la integral, desde dónde hasta dónde se va a mover este rectángulo, ¿cierto? Se mueve desde 0 hasta raíz de pi. Ya, y sería el radio, o sea, la distancia que hay desde un rectángulo cualquiera hasta el eje de rotación, que en este caso mi rectángulo va a estar en una posición X, así que esa distancia también va a ser X, por la altura. La altura de este rectángulo va a ser siempre seno de X cuadrado. ¿Ya? Y esta integral sí nosotros la podemos calcular, ¿cierto? Porque, ¿qué podríamos hacer aquí para poder calcular su... Sustitución simple. la integral? Una sustitución simple, ¿cierto? O sea, tendríamos que tomar un u igual a x cuadrado. Entonces, en ese caso tendríamos 2u de u. Mentira. Tendríamos un du y aquí un 2x de x. ¿Cierto? Podríamos aprovechar, de hecho, también al tiro de cambiar los límites de integración, practicando eso. Si el x vale 0, entonces el u también vale 0. ¿Cierto? Si el x vale 0, el u también vale 0. Y si el x vale raíz de pi, el u valdría valor absoluto de pi, o sea, pi finalmente. ¿Ya? Muy bien, entonces haciendo el cambio de variable obtendríamos el siguiente volumen. Podríamos aprovechar este 2 que está acá, ¿cierto? Dejarlo dentro de la integral y tendríamos pi veces la integral desde 0 hasta pi de el seno de u. Y esta antiderivada es por tabla, ¿cierto? Ya sabemos cómo calcularla muy fácilmente. Tendríamos entonces pi por menos coseno de u evaluado entre 0 y pi. Entonces tendríamos aquí pi por, reemplazamos en el de arriba, menos coseno de pi sería menos 1, así que sería menos 1, menos, con el menos te va a quedar más, coseno de 0, 1. O sea, finalmente te queda que el volumen de este sólido es 2pi. 2pi. Le podemos poner ahí una unidades cúbicas si es que queremos. ¿Ya? Pero ahí está el resultado, 2pi. Igual es súper interesante el resultado porque sí podemos calcular el volumen del sólido que al hacerlo girar, pero no podemos calcular el área de una de estas secciones. Muy interesante. ¿Ya? ¿Sí? ¿Vamos bien o no? ¿Llegaron a este resultado? ¿Llegaron a que era 2pi? Ya, qué bueno, qué bueno. Sí, bro. ¿Sí? Ya. Súper bien, súper bien. Los que no llegaron al resultado, fíjense bien dónde pudo haber algún error. Ya, pero el ejercicio estaba bien, como bien guiado, encuentro yo. ¿Cierto? La única forma de calcular el volumen era con el método de Cortesa. ¿Ya? Y aquí estaba listo para poder hacer el cambio de variable. ¿Sí? Claro. Si nosotros cambiamos los límites de integración acá, es como ahorrarse un paso nomás, ¿ya? Porque claro, la otra forma es que tú calcules una antiderivada primero,
¿cierto? Tú calculaste una antiderivada del x por seno de x cuadrado de x. Y aquí tú te diste cuenta que esto era menos coseno de x cuadrado, ¿cierto? Y esto tú lo reemplazaste entre 0 y raíz de pi. Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Sí? Ya, muy bien. Muy bien. Vamos con el último problema. ¿Borro? ¿No todavía? ¿Sí? Sí, pues que sabía que te referías, pues Joaquín. Sí, esto es el que Joaquín me preguntó, se me olvidó cambiar las variables de las integrales. ¿Te cuenta mucho eso? Y yo sabía que se refería a esto, a que si cambiamos de x a u, podemos ahorrarnos el paso después de no volver a la variable x, sino quedarnos con la variable u. Sí, así que sé que te referías a eso. Ya, muy bien. Vamos con el último problema que yo encuentro que era el más largo, ¿cierto? En el que había que hacer más cositas. Ya. Borro entonces. Ya. Este último problema, chiquillos, era pura mecánica. Pura mecánica de recordar y aplicar la intuición y las formulitas de área y volumen que hemos trabajado. Entonces, te daba la región R, acotada por la parábola y igual x cuadrado menos x más 1, y el y igual 2 menos x cuadrado, las rectas x igual menos 1 y el x igual 1. ¿Ya? Te pedían el área y el volumen. Y el volumen te pedían expresarlo para... porque eso después te lo pueden poner en cualquier solucionador de integrales. Ya, primer paso entonces siempre va a ser graficar la región, ¿ya? En la prueba yo también pido que grafiquen la región, les pido ahí que lo hagan, lo pueden hacer a mano o lo pueden hacer con GeoGebra, ¿ya? Me pueden mandar fotito también del GeoGebra que ustedes realizaron. Ya, entonces tendríamos algo así. Ya sabemos que por lo menos va a estar encerrado entre menos 1 y 1. Y para saber exactamente, bueno, esta parábola es fácil de graficar, ¿cierto? Pasa aquí por el 2, y en el raíz de 2 y el raíz de menos 2 baja, ¿cierto? Sería algo así. ¿Ya? Y la otra, podemos encontrar los puntos de intersección. Encontramos los puntos de intersección, entonces x cuadrado menos x más 1 igual a 2 menos x cuadrado. Y así vamos a encontrar nosotros los dos puntos de intersección. Tendríamos 2x cuadrado menos x menos 1. O sea, aquí sería 2x menos 1, x más 1. Al revés. 2x más 1 y x menos 1 igual a 0. O sea, el x vale menos 1 medio y el x vale 1. Ya, o sea, eso nos da una idea de cómo está quedando nuestra región. Ya. La curva pasa aquí por el 1, ¿cierto? O sea, nos queda algo así. Hecho aquí en el 1. O sea, quedaría algo así. Esperemos que me quede bien. Y esto así. Ya, yo no, si es inocente, pensaría, ah, esta es mi región solamente. ¿Cierto? Que sería la encerrada por las dos parábolas. Pero aparte aquí me están dando otras condiciones más, que es la que está encerrada entre el x menos 1 y el x igual 1. Entonces tengo que agregar esta parte de aquí. ¿Ya? Entonces me queda como una suerte de pescadito. ¿Ya? Esa es la región con la que yo voy a trabajar. ¿Sí? Esa es la región con la que vamos a trabajar. Profe, a mí me había generado mucho ruido esa. Sí. Al final me decidí y la agregué, así como el triángulo. Ah, buenísimo. Sí,
Porque claro, sin esta condición, como les contaba, sin esta condición, claro, era solamente lo que estaba aquí encerrado entre las parábolas. Pero si aparte me están dando estas condiciones, es porque, claro, está encerrado desde el menos 1 hasta el 1. Sí, excelente, excelente. Ya, entonces calculemos el área. El área, obviamente, está más fácil verlo en función de x, ¿cierto? Tomar rectángulos verticales. Entonces vamos a tener que separar las integrales, ¿cierto? Porque tengo funciones superiores e inferiores distintas en los intervalos. ¿Ya? Entonces, tendríamos la integral, el área de la región, va a ser la integral desde menos 1 hasta menos 1/2 de la función de arriba, que en este caso sería el x cuadrado menos x más 1, menos la función de abajo, que sería la parábola negativa, ¿cierto? 2 menos x cuadrado de x. ¿Ya? Más la integral desde el menos 1/2 hasta 1 de la función de abajo, que en este caso sería la parábola invertida, la parábola negativa, menos la otra parábola, ¿cierto? X cuadrado menos x más 1 de x. Ya. Hasta aquí, chiquillos, iría a la mitad del puntaje. ¿Ya? El que ustedes hayan podido graficar bien la región. Obviamente no les pido exactitud de los puntos, o sea, exactitud de la curvatura, etcétera, sino que con que ustedes hayan podido encontrar los puntos de intersección, ¿cierto? Ver un bosquejo de la región. Y si ustedes quieren estar más seguros todavía, lo pueden graficar en el GeoGebra y me mandan el GeoGebra. ¿Ya? Con eso a mí me basta. ¿Ya? Hemos trabajado harto en el GeoGebra, así que espero que eso les haya podido ayudar también un poquito, aparte de lo que yo sé que ustedes saben harto de GeoGebra. ¿Ya? Entonces, de aquí en adelante ya va el desarrollo de las integrales que espero que ustedes ya manejen al revés y al derecho. Empezamos entonces. Podríamos desarrollar ya un poco, ¿cierto? Aquí nos quedaría 2x cuadrado menos x menos 1 de x. Y por lo tanto en el otro nos va a quedar lo mismo, pero con los signos cambiados. Hasta 1 de hecho podríamos hasta restarle. Menos 2x cuadrado menos x menos 1 de x. Ya, entonces aquí nos quedaría 2x cubo tercios menos x cuadrado medios menos x evaluado entre menos 1 y menos 1/2 menos entonces esto lo mismo, 2x cubo tercios menos x cuadrado medios menos x, y todo esto evaluado entre menos 1/2 y 1. O sea, finalmente te va a quedar una suma y resta de fracciones. Ya que, como les ponía ahí en el taller, que no es necesario que ustedes desarrollen la suma y resta de fracciones, ¿ya? A menos que ustedes quieran el resultado exacto, ¿cierto? Para comprobar con algún otro método. ¿Ya? Entonces. Yo sé, tengo una duda. ¿Sí? Yo lo dejé como más. Sí, aquí como más, ¿cierto? Pero todo esto es con el signo cambiado. Te va a dar exactamente lo mismo. ¿Cierto? Aquí, porque este te Claro. queda menos, este más, este más. Sí. ¿Sí? Exactamente lo mismo. Ya. Sí. Ya. Desarrollemos entonces. Nos quedaría todo esto evaluado en menos 1/2. ¿Ya? Yo creo que lo voy a hacer aquí en 2 filas para que me alcance bien. Ya. Sería 2 tercios por menos 1/8 menos 1/8 menos 1/2 más 1/2. Ya, bien, ahí evaluamos la primera parte. Restamos entonces ahora lo mismo, pero evaluado en menos 1. Entonces tendríamos 2 por menos 1 al cubo, sería menos 2 tercios, menos 1/2, menos menos más 1. ¿Ya?
un gran menos, que va a restar todo lo que está aquí. Así que vamos a ponerle un paréntesis bien grande. Ya. Primero evaluamos en 1. 2/3 menos 1/2 menos 1 menos evaluado en menos 1/2. Uf. Te va a quedar aquí entonces 2/3 por menos 1/8. Menos 1/8, ¿cierto? Menos menos más 1/2. Ya está el resultado. Esta expresión de acá finalmente nos va a dar el área de la región que está acá arriba. ¿Cierto? Nos damos cuenta que esto mismo se repite acá, ¿cierto? Bueno, esto no se repite, pero este sí es exactamente lo mismo que está acá. Se podría multiplicar por 2. Quizá ahí se podría resolver un poquito más fácil. ¿Ya? Muy bien. Aquí entonces estaría la respuesta de la pregunta. ¿Ya? Que ustedes me lo dejen hasta aquí, yo me doy por enterado que ustedes saben calcular el área de una región, escribiendo la integral, desarrollando una antiderivada, evaluando los límites de integración sin ningún problema. ¿Ya? Teniendo harto cuidado con el tema de los signos. El tema de los signos, créanme que complica y da para errores, ya incluso en este nivel. Muchas veces yo también me equivoqué en las pruebas, en los talleres, por temas de signos. ¿Ya? Muy bien. No sé si alguien trató de llegar a la respuesta final. Yo, profe. Ya. Yo igual. ¿Y cuánto les dio finalmente? A ver si les dio la misma respuesta. Aquí es igual todo esto. 19. 19 partido en 12. 19 doceavos. ¿Les dio lo mismo, no? Sí. No, a mí me da 2/3. Porque cancelé un montón de cosas. Ya, 2/3. 19 doceavo igual. Sí, ya, chuta, a ver. Ya, desarrollémoslo. Ya, pero hasta aquí, chiquillos. Hasta el desarrollo aquí de la integral una vez aplicado el teorema fundamental. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿O todo se va entendiendo bien? Ninguna, profe, pero me generó ruido nomás en su momento esa. Sí. Sí, ese triángulo como que. La Área figurita. triangular. Sí. Ya, muy bien. Y a ver, desarrollemos esta suma de fracciones, a ver quizás en qué nos pudimos haber equivocado. Ya. Medio 27 partido en 72. Chuta. 27 partido en 72. Ya, ahí hay otra respuesta completamente distinta. Ya. Tiene que ser en alguna parte los signos que los dejamos cambiados, porque Sí. yo por lo menos lo que tengo, hasta la parte de que queda antes de reemplazar por los valores, está Ujú. igual. Ya. Ah, pero aquí cambia un poco. No estoy Bueno. segura. Ya. Ya, entonces dijimos que esta expresión es la misma que la primera, así que podríamos dejarla multiplicada por 2. Tendríamos, se simplifica y nos quedaría menos un 24avos, menos un octavo, más un medio, menos, aquí podríamos sumar al tiro las fracciones. 6 te va a quedar aquí menos 4, menos 3 más 6, ¿cierto? Y menos esto que está acá, que también podríamos al tiro sumar las fracciones. 6. Oye, yo igual puedo equivocarme acá, así que esperemos que no me equivoque yo. ¿Ya? Al menos eso es lo, en primera parte, lo que tenemos. Ya. Podríamos simplificar un poco. Tendríamos 2. Aquí el mínimo como múltiplo es 24, ¿cierto? Así que tenemos menos 1, menos 3 más 12. Menos 4, menos 3 son menos 7, menos 7 más 6, menos un sexto, así que me va a quedar más un sexto. Menos 4 menos 3 es 1, 1 menos 6, menos 5 sextos, más 5 sextos. Ya, aquí podemos simplificar, ¿cierto? El 2 con el 24 nos va a quedar 12.
Y nos queda menos 1, menos 3, menos 4 más 12, 8 doceavos. 8 doceavos es simplificado por 4, 2 tercios más 1. Hoy llegué a otra respuesta. 3, 5 tercios. Chan. Ya. Voy a revisar bien la pauta entonces para ver bien cuál es la respuesta final. Yo llegué a 5 tercios. No sé si me equivoqué en alguna parte. Espero que no. Aquí me equivoqué, po. Aquí era 12. Era 12, por cierto. 2 tercios por menos un octavo es menos un doceavo. Entonces el mínimo con un múltiplo no sería 12. Ya voy a aprovechar el tiro de simplificar entonces. Tendríamos un menos un sexto, menos un cuarto, más 1. Ya, me voy a demorar un poquito más. Ténganme paciencia, chiquillos. 24 tendríamos, menos 4, menos 6, más 24, más 1. Menos 4, menos 6, menos 10, más 24 son 14. 14 24avos, simplificamos por 2, 7 doceavos, más 1, y llegamos a 19 doceavos. Ahí sí. Ahí sí. Entonces, sí, esa era la respuesta correcta. 19 doceavos. ¿Ya? Pero nuevamente, si ustedes llegaron hasta acá y hasta acá veo que está todo correcto, ahí tienen el puntaje completo. ¿Ya? Esto era solamente como para corroborar cuál era la respuesta final. ¿Ya? Ahí sí. Ya. Muy bien. ¿Alguna duda o todo bien? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Ya. Muy bien. Vamos entonces a las últimas preguntas que eran con el tema del volumen. ¿Ya? ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? Sí. Ya. Y estos cuerpos, tratar de imaginarlos en 3D ya complica un poco más. ¿Ya? Porque ahora me pedían hacer rotar esto con respecto al eje X. ¿Cierto? Y ahí ya se me complica un poco más el poder imaginármelo. ¿Cierto? Pero de todas formas es como una suerte de anillo un poco extraño. ¿Cierto? Esto va a rotar y va a rotar y me va a quedar como una suerte de un anillo. ¿Ya? Con este hoyo que está aquí al medio. ¿Ya? Entonces, nuevamente, la forma más sencilla va a ser tomar rectángulos verticales. ¿Ya? O sea, los rectángulos que estoy considerando son perpendiculares al eje de rotación, al eje de giro. Entonces vaya a tener que utilizar el método del disco. ¿Ya? Entonces voy a ponerle aquí rotación con respecto al eje X, método del disco. Y de todas formas voy a tener que separarlo en dos integrales, porque la función superior y la función inferior cambian en alguna parte del intervalo. ¿Ya? Entonces, recordamos el método del disco. El método del disco, para calcular el volumen de un sólido, me decía, partamos con el intervalo que está más a la izquierda. Tendríamos pi veces la integral desde menos 1 hasta menos 1 medio de la función superior al cuadrado, que en este caso es la parábola positiva, x cuadrado menos x más 1 al cuadrado, menos la parábola que está por debajo, ¿cierto? Que sería la parábola negativa. 2 menos x cuadrado al cuadrado de x. Y eso me estaría dando a mí el volumen de esta primera sección, de esta primera parte, ¿cierto? Este primer anillo que sale. ¿Ya? Y por último tendría que calcular yo el volumen de menos 1 medio hasta 1. ¿Ya? De menos 1 medio. Al revés. Que es lo mismo pero al revés, ¿cierto? Exactamente. Bueno, aquí no puse un paréntesis grande, así que voy a tener que ponerle un pi.
¿ya? Que sería aquí, claro, 2 menos x cuadrado al cuadrado, menos la función de abajo, que sería la parábola positiva, más 1 al cuadrado de x. ¿Sí? Y eso es todo lo que se les pedía. Hasta aquí debería estar bien la respuesta. ¿Ya? Súper bien. ¿Todo bien, chiquillos? Sí, ¿Sí? ¿Estaba fácil esa parte? sí. ¿O no? O sea, yo me lo craneé, estuve todo el día de ayer así como, ¿será separado? ¿Será junto? ¿No estará? Claro. Y al final dije, será. Sí, se considera separado. Siempre que la función de arriba cambie, voy a tener que separar las integrales. ¿Cierto? Por el tema de que estábamos trabajando con valores absolutos. Entonces, claro, siempre que la función de arriba cambie, ¿cierto? Aquí tengo la parábola positiva por arriba y después tengo la parábola negativa que está por arriba, ¿ya? Entonces, siempre que la función superior cambie, yo voy a tener que separar las integrales. Ya, muy bien. Y la otra me decía a mí que tengo que rotar con respecto a la recta x igual 1. ¿Ya? Entonces voy a borrar aquí este simbolito. Y ahora tengo que rotar con respecto a esta recta. ¿Ya? Con respecto a esta recta. Entonces, ¿qué te quedaría aquí? Te quedaría como un plato medio extraño, ¿cierto? Porque no alcanza a tener un hoyo, ¿cierto? Es esto que está rotando aquí. Te queda como un plato. No me logro imaginar de qué otra forma poder imaginarlo. Sí, pero creo que la forma del plato se asemeja bastante. Un plato así medio inflado. ¿Ya? Entonces, nuevamente, rectángulos verticales es la mejor forma de hacerlo. Entonces, vamos a tener que usar el método de corteza. Ya. Entonces, ¿cómo lo tenemos que tomar acá? Partamos con el primer intervalo. Volumen del sólido. Sería 2pi veces, ¿cierto? La integral desde menos un medio hasta menos un medio. Ahora, ¿cuál sería el radio? X menos 1. Sería x menos 1. ¿Sí? Veamos. Si nosotros consideramos un x cualquiera aquí y tomamos x menos 1, claro que me tomaría la distancia, ¿cierto? Porque el x que estoy considerando aquí es negativo, ¿cierto? Entonces, un número que esté aquí, por ejemplo, sería menos 0,6, supongamos. Y si reemplazamos el menos 0,6 aquí, nos quedaría menos 0,6 menos 1, nos quedaría menos 1,6. Nos quedaría negativo. Entonces, en ese caso, ¿cierto? El radio siempre tiene que ser positivo y nos preocupamos aquí del valor absoluto. Y en este intervalo entre el menos 1 y el menos 1 medio, el valor absoluto es negativo. Entonces tiene que ser al revés. ¿Sí? La consulta si lo anoté al revés, lo mismo o no. 1 menos x. Sí. Sí, esta es la respuesta correcta, es 1 menos x. Vale, ¿Sí? muchas Dije gracias. el X menos 1, pero en valor absoluto. También está correcto, sí. Ya. ¿Sí? Porque en este intervalo entre el menos 1 y el menos 1 medio es lo mismo decir 1 menos x a que el valor absoluto de x menos 1. ¿Ya? Es equivalente. Entonces ustedes se pueden ir a la segura, ¿cierto? Poniendo el valor absoluto ahí. ¿Ya? Súper bien. Bueno, y si quieren asegurarse más todavía, ¿cierto? Como me dice Joaquín ahí por el chat, le ponen esto y en valor absoluto también. 1 menos x en valor absoluto. Ya, muy bien. Por, entonces, la altura. ¿Cuál sería la altura de este rectangulito vertical que estoy considerando aquí? Sería
La diferencia de la función. Claro. La función de arriba menos la función de abajo, ¿cierto? X cuadrado menos X más 1 menos entonces la función inferior, que sería 2 menos X cuadrado. ¿Ya? Y aquí ustedes igual se pueden asegurar, ¿cierto? Poniendo todo en valor absoluto. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Ya, más entonces, la estructura sigue lo mismo. 2pi veces la integral desde menos un medio hasta 1. Y aquí tú consideras ¿cierto? Cualquier x que esté por aquí. Y aquí el radio, ¿cierto? Es lo que está considerado ahí. Que en este caso sería... en este intervalo también sería 1 menos x, ¿cierto? Si por el valor absoluto del menos 1 hasta acá, si es que lo considero positivo, sería 1 menos x. ¿Ya? Por entonces la función superior, que sería lo mismo que esto, pero al revés. 2 menos x cuadrado menos la función inferior. X cuadrado menos x más 1 de x. Ya. Y eso era el taller. ¿Qué les pareció? ¿Bien? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Todo bien de preparación? Todo bueno, profe. Sí, todo bueno. Ya. Al menos yo la entregué como 5 o 10 minutos atrasado porque se me había olvidado el taller y los 20 últimos minutos tuve que hacerlo. Pero parece que después salía que lo podía entregar hasta las 5, como extendió plazo parece. O sea, salía en el campo. O sea, no le puse fecha límite. O sea, Ahí. creo que debía haberle puesto fecha límite. Pero tengo claro quiénes fueron los que lo entregaron a tiempo. Así que eso también va a ser considerado. Ya, muy bien, chiquillos. En este ratito que nos queda, algunas instrucciones respecto a la prueba de mañana. La prueba ya está hecha, por supuesto. Así que mañana se va a habilitar en el campus a las 4:50, como habíamos dicho, ¿cierto? Y eso va a estar habilitado durante 3 horas. ¿Ya? Por recomendaciones de la directora de carrera, voy a crear pruebas al azar para que no todos tengan exactamente las mismas preguntas. ¿Ya? Así que van a hacer preguntas al azar. Preguntas que van orientadas a casi lo mismo que hemos trabajado aquí. Ya aquí quizás preguntados de otra manera para hacerlos pensar. Ya, pero nada, chiquillos, de lo que aparece en la prueba no lo hemos visto aquí en clase. ¿Ya? Así que, como les comentaba, mañana va a estar abierto desde las 4:50 durante 3 horas. Así que yo voy a estar conectado también durante esas horas aquí, por si surge alguna duda de redacción o algo por el estilo. ¿Ya? Profe, de longitud de curva igual va a salir una pregunta, ¿cierto? Sí, puede que más de alguna. Ya dije mucho. Una duda, disculpe. Va a ser igual que la prueba pasada, ¿cierto? Así como con selección o casi enfocado en desarrollo. No. Ahora va a ser todo el desarrollo. Todo desarrollo. Ah, ya. Ya. Sí. Ya. Gracias, Joaquín. Joaquín me desea unas felices fiestas y ojalá para ustedes también. Que ustedes también tengan unas felices fiestas. Ya, muy bien. ¿Algún otro comentario, sugerencia, reclamo, nota, debate? ¿El jueves nos vemos? No, el jueves, por lo que tengo entendido, hay clases solo en la mañana. En la tarde están suspendidas las clases. Por lo menos eso es lo que me dijo la directora de carrera. Así que nos encontraremos mañana con los que tengan dudas solamente. Y volvemos en enero. Ya, ¿todo bien entonces? ¿Todo perfecto?
¿Todo ok? Sí, profe. Entonces, ya. Yo creo que Atento. Ya. Atentos mañana entonces, chiquillos, a la prueba. Va a estar habilitada desde las 4:50 hasta las 7:50. ¿Cierto? Así que ahí todos muy atentos. Yo también voy a estar atento aquí al Zoom. Si surge alguna duda de redacción. Si me llegara a equivocar otra vez con el tema de los tipeos, voy a tratar de solucionarlo lo más rápido posible para que no tengan dudas. ¿Ya? Bueno, profe. Ya. Muy bien, nos vemos, chiquillos. chao, chao. Nos vemos. Chao, Que les vaya bonito. Nos Chao, vemos. profe, que esté bien. Chao, profe. Chau, chau. Chao, chiquillos. Que les vaya bonito. Chau, chau.